Durante más de 40 años acompañé a cuerpos que se debilitaban, a pacientes que llegaban con una queja simple, me siento más cansado, pero que detrás se escondía algo más profundo, el miedo a estar perdiendo el control sobre su propio cuerpo. Ahora, ya retirado de mi labor como médico, no he dejado de observar. Y lo que veo hoy, con más claridad que nunca, es algo que nadie quiere decir en voz alta. Tal vez te ha pasado. Un día te levantas y ese simple acto, salir de la cama, ya no es tan automático. Te toma unos minutos más. Tus piernas que siempre te sostuvieron hoy tiemblan. El primer paso del día se siente como una piedra. Entonces te dices, será la edad. Y así empieza el gran engaño. Poco a poco aceptamos esa fatiga como parte de lo inevitable. Caminas más lento, duermes peor. Sientes que te falta aire, que pierdes equilibrio, que no puedes concentrarte. Pero lo que más te duele no es el dolor físico. Lo que te duele es la sospecha de que estás dejando de ser tú. Ese tú que era independiente, el que subía escaleras sin pensarlo, el que abría frascos sin pedir ayuda, el que caminaba por la ciudad con confianza y orgullo. Ese tú que ahora parece estar alejándose sin que puedas hacer nada para detenerlo. Y ahí está el problema, esa resignación silenciosa, ese pensamiento que se cuela como un veneno disfrazado de sabiduría. Ya no tengo 20 años. ¿Qué más puedo esperar? Como médico, déjame decirte algo que probablemente nadie te ha dicho así de claro. La mayoría de los problemas que atribuimos al envejecimiento no son culpa de la edad, son consecuencia de descuidos acumulados, y muchos de ellos son reversibles. Sí, leíste bien, reversibles. Pero nadie nos enseña eso. No en los hospitales, no en las consultas rápidas donde se receta más de lo que se explica, no en la televisión, donde solo se vende juventud artificial. Por eso decidí crear este canal, no para hablar desde la teoría, sino desde la vivencia, no desde la nostalgia, sino desde la posibilidad real de cambio. Porque no importa si tienes 60, 70 u 80 años, si estás respirando, estás a tiempo. Lo he visto una y otra vez, personas que recuperan energía, fuerza, claridad y ganas de vivir, no con tratamientos costosos ni promesas milagrosas, sino con prácticas tan simples que parecen invisibles. Y quiero empezar contigo ese camino hoy. Pero antes necesito hacerte una advertencia. Lo que voy a compartir contigo no es cómodo. Puede que te enfrente con hábitos que has normalizado. Puede que despierte emociones que llevas años enterrando. Porque hablar de la pérdida de movilidad, del miedo a depender de otros, de la frustración de olvidar cosas o de sentirte lento, es hablar del corazón de lo que significa envejecer sin guía. Pero si estás dispuesto a escucharlo, si estás listo para recuperar tu cuerpo, aunque sea un poco cada día, entonces quédate conmigo. Hoy empezaré con la primera clave, pero no es un ejercicio, no es una pastilla, es algo más profundo, una forma distinta de despertar. Y no me refiero solo a abrir los ojos por la mañana, sino a despertar tu conciencia sobre lo que has permitido que se apague en ti. Porque ese primer paso al levantarte no es una rutina, es una señal. Si te cuesta trabajo, si te sientes pesado, si cada mañana parece más difícil, no lo ignores. Tu cuerpo te está hablando, y si no lo escuchas ahora, llegará el día, créeme, en que ya no pueda gritar más fuerte. Antes de comenzar con esta primera práctica que puede ayudarte a revertir esta curva descendente, quiero pedirte algo. Suscríbete al canal, no por mí, sino por ti, para que no te pierdas los próximos contenidos donde seguiremos explorando formas sencillas, realistas y poderosas de recuperar salud y dignidad. Tu apoyo es lo que mantiene este canal vivo y me da la motivación para seguir compartiendo lo que aprendí durante décadas de ejercicio profesional. Ahora bien, antes de entrar en materia, quiero dejarte una pequeña reflexión. Pregunta para ti. Cuando sientes que tu cuerpo está más lento, ¿qué piensas? A, es normal. Ya estoy viejo. No hay nada que hacer. B, tal vez sí hay algo que puedo cambiar, aunque sea poco a poco. Escribe tu respuesta en los comentarios. A o B. No hay juicio, solo honestidad. Tu respuesta será el primer paso para reconocer desde dónde comienzas. Porque cualquier transformación, incluso la más pequeña, empieza con la verdad. Nos vemos en el próximo video. Prepárate, porque lo que viene puede cambiar tu manera de dormir. Y dormir bien, como pronto descubrirás, es volver a vivir. Durante más de 4 décadas como médico he visto cómo una vida puede cambiar para bien o para mal, dependiendo de cómo una persona duerme. Y si tú, que me estás escuchando, crees que el sueño es simplemente una parte pasiva del día, algo automático,
algo que pasa o no pasa. Permíteme decirte con toda claridad, ese pensamiento te está robando años de vida. La gente cree que descansar es cerrar los ojos y ya está. Que si uno se despierta cansado es porque está envejeciendo. Pero no, no es así. Lo que he aprendido a lo largo de tantos años, acompañando a ancianos, adultos, incluso jóvenes con dolencias inexplicables, es que el sueño no es una actividad pasiva. Es un acto profundamente activo del cuerpo. Es un milagro biológico que cuando ocurre bien, lo cura casi todo. Pero cuando se interrumpe, cuando se ignora o se contamina, se convierte en uno de los venenos más silenciosos que conozco. He tenido pacientes que pasaban años enteros sintiéndose en una especie de niebla. No sabían por qué lloraban con facilidad, por qué les costaba recordar nombres, por qué su cuerpo parecía más torpe, más lento, más apagado. Muchos de ellos venían con exámenes clínicos normales, pero con una vida completamente disfuncional. ¿Y sabes qué tenían en común? Dormían mal, a veces sin saberlo, a veces creyendo que dormir 5 horas ya era suficiente. Déjame contarte algo que aún hoy me conmueve. Antonio, un profesor jubilado de 72 años, llegó a mi consulta con un estado de tristeza inexplicable. Su esposa lo miraba con preocupación. Ya no es él, me dijo. Lo analizamos todo, glucosa, tiroides, corazón y nada. Una noche, en medio de una conversación sincera, Antonio me confesó que desde hacía más de una década no dormía más de 4 horas seguidas. Se despertaba a las 2 o 3 de la mañana con ansiedad, miraba el techo, repasaba preocupaciones, y cuando se levantaba, era solo para sobrevivir el día, no para vivirlo. En ese momento entendí que lo primero no era medicarlo, era enseñarle a dormir de nuevo. Y es que a medida que envejecemos, el cuerpo ya no logra entrar con la misma facilidad en las fases profundas del sueño. El estrés acumulado, las pantallas, los horarios desordenados, las digestiones pesadas por la noche, las preocupaciones familiares. Todo conspira contra esa función esencial que cuando éramos niños nos llegaba sin esfuerzo. Pero hoy, con más de 60 o 70 años, debemos luchar por ella. Debemos conquistar el descanso como quien protege su último tesoro. Dormir bien no es cerrar los ojos. Dormir bien es permitir que tu cerebro realice su limpieza nocturna. Es permitir que las hormonas que regulan tu hambre, tu ánimo y tu memoria se equilibren. Es permitir que tus músculos se reparen, que tu corazón descanse, que tu sistema inmunológico se fortalezca. Dormir bien es, en otras palabras, construir salud desde dentro, sin necesidad de medicamentos. Pero para llegar ahí necesitamos reaprender, y en eso quiero ayudarte. Lo primero es recuperar el respeto por la noche. ¿Qué haces en la última hora antes de dormir? ¿Miras noticias violentas? ¿Respondes mensajes del móvil con la luz en la cara? ¿Comes tarde y pesado? ¿Te duermes en el sofá y luego interrumpes tu descanso al irte a la cama a medianoche? Cada uno de esos hábitos está saboteando tu biología. Te propongo algo sencillo pero profundo. Antes de acostarte, apaga todas las pantallas al menos 60 minutos antes. Si puedes, atenúa la luz de tu casa. No comas nada pesado en las 2 horas previas. Haz algo que te relaje, leer poesía, estirar el cuerpo suavemente, o simplemente sentarte en silencio respirando profundamente durante unos minutos. El cuerpo necesita señales claras para saber que es hora de apagar el sistema. También es importante cuidar el lugar donde duermes. ¿Está tu habitación llena de cosas que no invitan al descanso? ¿La televisión sigue prendida hasta la madrugada? ¿Tu colchón tiene más de 10 años y te provoca dolor lumbar? Todo eso cuenta. El sueño no se regala, se prepara. Y si no lo preparas tú, nadie más lo hará por ti. Y luego viene lo más difícil, pero también lo más poderoso, hacer del sueño una prioridad, no un accidente del día, no un tiempo de sobra, sino un pilar, porque cuando tú priorizas el descanso, todo lo demás empieza a alinearse, tus digestiones mejoran, tu estado de ánimo cambia, tienes más paciencia, más claridad, más fuerza para enfrentar lo que la vida, con toda su complejidad, trae. Dormir bien no es solo sentirse descansado al despertar, es recuperar el mando sobre tu cuerpo y tu mente. Es dejar de vivir con piloto automático. Y créeme, cuando vuelves a sentir el poder reparador del sueño profundo, entiendes por qué los ancianos sabios no buscan vivir más años, sino vivirlos mejor. Hoy, retirado pero aún con el deseo ardiente de seguir cuidando vidas, te lo digo con todo mi corazón. Si hay un lugar por donde empezar a recuperar tu salud, es por la noche, porque la salud no empieza con la caminata, ni con la dieta, ni con las vitaminas.
Empieza cuando cierras los ojos y tu cuerpo por fin puede descansar en paz. No dejes para mañana el descanso que puedes cuidar hoy. Que no te sorprenda un día el cuerpo diciéndote, ya no puedo más. Y si decides hacer un cambio, que sea este, proteger tu sueño como lo harías con tu nieto más querido. Porque en él, aunque no lo veas, se está construyendo tu mañana. Cuando me jubilé como médico, pensé que dejaría de ver cuerpos enfermos y posturas encorvadas. Pero lo que descubrí fue aún más impactante. Comencé a ver personas aparentemente sanas, que sin embargo estaban entregando su vitalidad al enemigo más común, más silencioso y más infravalorado que existe en la vejez, la inmovilidad. No exagero. He visto como hombres y mujeres que no presentaban enfermedades diagnosticadas, sin hipertensión, sin diabetes, sin cáncer, se iban apagando lentamente. Perdían la agilidad, la seguridad al caminar, la fuerza para levantarse de una silla, la claridad al pensar, incluso el deseo de salir a la calle. Y no porque estuvieran gravemente enfermos, sino porque pasaban horas y horas sentados. Así de sencillo. Y así de peligroso. A menudo me decían, doctor, yo ya no salgo tanto, pero estoy bien, me quedo tranquilo en casa. Miro televisión, leo, descanso. Pero yo sabía, por experiencia, que ese descanso excesivo es como una enfermedad que no duele, hasta que un día ya no puedes moverte. Déjame contarte el caso de Amelia, una mujer de 76 años, que durante décadas trabajó de pie en una pastelería. Siempre activa, siempre en movimiento. Cuando se jubiló, decidió que era hora de disfrutar del merecido descanso. Compró un sillón cómodo, se apuntó a series interminables, dejó de caminar al mercado y empezó a hacer sus pedidos por teléfono. Al principio era placer, luego rutina, después dependencia. 3 años más tarde, Amelia apenas podía subir 3 escalones. Sus piernas temblaban, sus tobillos estaban siempre hinchados, su equilibrio era inestable y su mirada apagada. No había enfermedad aparente, no había una causa médica grave, pero había una verdad que nadie quería nombrar. Su cuerpo había olvidado moverse. Y es que el cuerpo humano, incluso en la vejez, no está diseñado para la quietud. Todo en nosotros, desde la circulación hasta el sistema linfático, desde las articulaciones hasta el cerebro, necesita movimiento. El corazón necesita el estímulo del caminar, las piernas necesitan la resistencia del peso corporal, el cerebro necesita la variación postural, la estimulación sensorial, el contacto con el espacio. No moverse es literalmente comenzar a morir en cámara lenta. La gente no lo nota, porque el daño no es inmediato. No hay un dolor agudo que te avise. No hay una alarma. Solo pequeños detalles que se acumulan. Te cuesta abrocharte los zapatos, ya no puedes agacharte a recoger algo, necesitas apoyo para levantarte del sofá. Y cuando te das cuenta, la silla que te parecía tan cómoda se ha convertido en una trampa. Como médico aprendí a observar los gestos cotidianos, cómo alguien se sienta, cuánto tarda en levantarse, cuántas veces al día cambia de postura. Y créeme, eso dice más sobre tu futuro que muchos análisis de sangre, porque la movilidad no se pierde de un día para otro. Se entrega en pequeñas concesiones diarias al sedentarismo. Pero también aprendí otra cosa. Así como se pierde, se puede recuperar. Y no, no necesitas ir al gimnasio, ni contratar un entrenador, ni comprarte ropa deportiva. Necesitas voluntad. Y necesitas hábito. Levántate cada hora, aunque sea para caminar por la casa. Sube y baja escaleras lentamente, aunque solo sean 3 peldaños. Ponte de pie mientras hablas por teléfono. Haz movimientos circulares con los tobillos y las muñecas mientras estás sentado. Sacude los brazos. Marcha en el lugar. Lo que importa no es la intensidad, es la constancia. Lo que importa es enviarle al cuerpo el mensaje. Todavía estoy aquí. Todavía quiero moverme. Todavía puedo. También es fundamental recuperar el vínculo con el entorno. Salir, aunque sea a la puerta. Sentir el aire en la cara. Ver el cielo. Caminar hasta la esquina. No lo haces solo por el cuerpo, lo haces por tu identidad. Porque moverse no es solo ejercicio, es afirmación de vida. Es declarar que aún tienes un lugar en el mundo. Y si vives en un lugar donde no puedes salir fácilmente, entonces crea tu circuito dentro de casa, de la cocina al baño, del dormitorio al salón. Pónselo fácil al cuerpo. Despeja los espacios, deja zonas libres, ubica una silla segura cerca si necesitas apoyo. El hogar puede ser tanto cárcel como gimnasio, dependiendo de cómo lo usas. He acompañado a pacientes que pasaron de no poder caminar sin bastón a subir escaleras sin ayuda, solo por haber incorporado movimiento cada 2 horas.
He visto mujeres que vivían con dolor lumbar crónico empezar a sentirse livianas solo por volver a usar los músculos dormidos de sus piernas. Y lo más hermoso, he visto cómo al recuperar el cuerpo, recuperaban también la alegría, porque cuando te puedes mover, puedes decidir. Y cuando puedes decidir, puedes volver a ser dueño de tu vida. Hoy, desde mi retiro, miro con preocupación cómo el mundo moderno nos ofrece más comodidad que nunca, pero a cambio de nuestra vitalidad. Sillas cada vez más acolchadas, controles remotos para todo, apps que te traen la comida hasta la puerta. Todo muy práctico, sí, pero también todo muy peligroso si no lo equilibramos con movimiento. Así que si hay algo que quiero que recuerdes de esta reflexión es esto. Quedarte quieto te está costando más de lo que crees. Te está costando fuerza, te está costando memoria, te está costando futuro. Y la buena noticia, querido amigo, es que puedes empezar hoy mismo. No hace falta esperar al lunes, ni al médico, ni al dolor. Levántate ahora, da 10 pasos, luego 20, luego hazlo cada día. Y verás que el cuerpo, como la vida, siempre responde cuando se le invita con amor y perseverancia. No se trata de correr maratones. Se trata de no dejar que tus días pasen sentados, porque tu cuerpo fue hecho para moverse. Y mientras puedas moverte, aún estás a tiempo de recuperar lo que creías perdido. Tu fuerza, tu dignidad, tu libertad. Durante todos mis años como médico, aprendí que las piernas son mucho más que un medio de transporte. Son raíces, son reflejo de nuestra independencia, son las columnas invisibles de nuestra dignidad. Cuando una persona mayor pierde fuerza en las piernas, no solo deja de caminar con seguridad, empieza a depender, a temer, a evitar. Y con cada paso que ya no se da, también se pierde un poco de confianza en uno mismo. A lo largo de mi carrera, he visto cómo pacientes con corazones fuertes y mentes lúcidas terminaban atrapados por unas piernas debilitadas. No era por enfermedad terminal ni por accidentes. Era por una pérdida progresiva de fuerza, coordinación y equilibrio que parecía tan silenciosa como inevitable. Pero no lo es. La buena noticia, y quizás la más subestimada, es que las piernas pueden recuperarse, y que hacerlo cambia la vida de una persona más que muchos medicamentos. Recuerdo a Esteban, un antiguo obrero de la construcción, que a sus 79 años llegó a mí con la mirada caída. No por tristeza, sino por vergüenza. Me dijo, doctor, ya no puedo levantarme sin ayuda. Me da miedo caerme. Camino agarrado de las paredes. Su presión arterial era buena, sus análisis también, pero sus piernas estaban dormidas, olvidadas, flacas, tensas, sin reacción. Él no había dejado de caminar por enfermedad. Había dejado de caminar por miedo, y ese miedo lo había llevado, sin darse cuenta, a dejar de usar sus piernas. Día tras día, en la misma silla, en la misma posición, esperando que se le pasara. Le miré con firmeza y le dije algo que hoy te repito a ti. El cuerpo, si se le habla con respeto y constancia, responde. Tal vez no con la velocidad de la juventud, pero sí con la fidelidad de quien no ha sido del todo abandonado. Le propuse algo tan simple como poderoso, que cada mañana, antes de desayunar, se levantara de la silla y volviera a sentarse 5 veces sin ayuda. Al principio le costaba. Sentía que no lo lograría, pero insistimos. Luego fueron 10. Luego caminatas cortas, estiramientos apoyado en la pared, elevación de talones, flexión de rodillas. En 3 meses, Esteban volvió a ir solo al mercado. En 6 meses, caminaba con paso firme por su barrio, saludando a los vecinos como antes. Y lo más importante, su mirada volvió a alzarse. Esto no es una excepción. He visto mujeres de 80 años que tras perder movilidad por miedo a caídas, recuperaron su fuerza y estabilidad con ejercicios tan sencillos como mover los tobillos en círculos, levantar las piernas mientras estaban sentadas o simplemente mantenerse de pie unos minutos varias veces al día. No hace falta un gimnasio, hace falta intención y constancia. El envejecimiento no nos quita la capacidad de fortalecer los músculos. Lo que nos la quita es el abandono. Cuando dejamos de usar una parte del cuerpo, el cuerpo la interpreta como innecesaria y empieza a retirarle recursos. Pero cuando la reactivamos, aunque sea un poco, el cuerpo responde con generosidad. Por eso insisto, las piernas no se pierden por la edad, se pierden por inactividad, se debilitan porque no se les pide que trabajen. Y si tú que me escuchas ahora sientes que has empezado a dudar de tu fuerza al subir una escalera, si te apoyas más de la cuenta en muebles o bastones, si te da miedo salir solo, entonces es momento de actuar. Y no necesitas hacer grandes esfuerzos, basta con lo pequeño, hecho todos los días.
Ponte una meta, 5 minutos por la mañana, 5 por la tarde. Puedes empezar sentándote y levantándote de una silla firme. Luego intenta mantenerte de pie sin apoyo por 30 segundos. Luego camina dentro de casa durante un par de minutos. Estira tus pantorrillas. Flexiona las rodillas suavemente. Usa una banda elástica si la tienes. Si no, tu propio peso es suficiente. No olvides respirar profundamente mientras lo haces. No lo hagas como castigo, hazlo como un acto de amor hacia ti. Porque moverte es una forma de decirle a tu cuerpo, todavía estoy contigo, no te he abandonado. Y por favor, no esperes a sentir dolor para empezar. No esperes a una caída. La prevención es la medicina más poderosa que conozco y se construye día a día con decisiones pequeñas que tienen un impacto enorme. Sé que a veces la falta de motivación, el desánimo, la tristeza, pueden hacer que incluso levantarse parezca inútil. Pero déjame decirte algo como médico y como ser humano. Cada movimiento que haces, por pequeño que sea, es una victoria contra el deterioro. Es una afirmación de tu deseo de vivir bien, y eso merece respeto y continuidad. He llegado a una conclusión en estos años fuera de la consulta, pero aún profundamente conectado a mis pacientes. El verdadero enemigo del adulto mayor no es el envejecimiento, es el inmovilismo. El aceptar como definitivo lo que aún puede cambiarse. El creer que es tarde cuando en realidad es el momento justo. Hoy te invito, como lo hice tantas veces en mi consultorio, a ponerte de pie. No importa cuánto tardes, no importa si necesitas ayuda, lo que importa es que lo intentes y que mañana lo intentes otra vez, porque tus piernas no son el problema, son la clave, y cuidarlas, ejercitarlas, mantenerlas activas, es el camino más directo a una vejez libre, digna y fuerte. No las dejes de lado, no las olvides. Porque si tú cuidas tus piernas hoy, ellas te llevarán más lejos de lo que imaginas. A lo largo de mi vida como médico, he recetado medicamentos, realizado diagnósticos complejos y sostenido manos temblorosas en momentos de miedo. Pero si me preguntas hoy, después de más de 40 años de práctica y reflexión, ¿cuál es uno de los caminos más profundos y subestimados para mejorar la salud en la vejez? No te hablaré de una pastilla. Te hablaré del movimiento consciente. Te hablaré del yoga, te hablaré del tai chi. La mayoría de las personas mayores que conocí llegaron a mi consulta con quejas físicas, sí, pero también con una carga invisible, la sensación de estar desconectados, desconectados de su cuerpo, de su equilibrio, de su respiración, de su centro. Muchos me decían, doctor, ya no me reconozco, o siento que mi cuerpo me traiciona. Y es que con el tiempo no solo perdemos fuerza física, también se nos escapa la sensación de habitar el cuerpo con confianza y paz. Recuerdo particularmente a una mujer llamada Rosario. Tenía 70 años, viuda desde hacía 5, con una tristeza silenciosa que ningún antidepresivo lograba aliviar. Su cuerpo no tenía ninguna patología grave, pero su espalda estaba encorvada, su mirada perdida, y su paso era el de alguien que arrastra no solo los pies, sino el alma. Fue su hija quien, casi por intuición, la inscribió en un taller gratuito de Tai Chi en el centro comunitario del barrio. Rosario fue sin mucha esperanza, sin saber de qué se trataba. Me lo contó semanas después con lágrimas en los ojos. Doctor, no sé cómo explicarlo, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que volvía a estar dentro de mí. Eso es exactamente lo que ocurre con estas prácticas. No se trata de hacer piruetas ni de imitar posturas perfectas. Se trata de regresar, de volver a sentir que tu cuerpo no es solo un vehículo gastado, sino un templo vivo, lleno de sabiduría, de ritmo, de energía sutil. El yoga y el tai chi no piden fuerza, piden presencia. No exigen velocidad, exigen atención. Y ese cambio de enfoque, ese giro desde el hacer hacia el sentir, es sanador. Porque en una sociedad que nos empuja a competir, a producir, a ir siempre más rápido, estas disciplinas nos invitan a detenernos y escuchar. He visto pacientes con dolores crónicos de espalda, con artrosis, con insomnio o ansiedad, transformarse profundamente al integrar el yoga suave en su rutina diaria. No porque se volvieran expertos, no porque alcanzaran posturas imposibles, sino porque al estirarse con cuidado, al respirar con intención, al moverse con amabilidad, estaban diciéndose a sí mismos algo que hace mucho no se decían. Mereces cuidado. Y ese mensaje, créeme, cambia más que muchos tratamientos. El tai chi, por su parte, es poesía en movimiento. Es una danza lenta que no busca impresionar, sino armonizar. Cada gesto conecta con el anterior, cada paso con la respiración, cada movimiento con el equilibrio interno.
Es como si el cuerpo aprendiera a conversar con la gravedad en lugar de pelear con ella. Y en esa conversación, algo se alivia, algo se suelta, algo vuelve a fluir. Estas prácticas además tienen una virtud especial. No excluyen. No importa si tienes 60, 75 u 85 años. No importa si nunca hiciste ejercicio antes. No importa si tienes limitaciones físicas. Siempre hay una forma de adaptarlas, de ajustarlas a tu realidad, de empezar desde donde estás. Y eso es profundamente liberador. Yo mismo, ya retirado, practico yoga suave cada mañana, no por obligación, sino porque he descubierto que esos minutos de silencio, de estiramiento y respiración consciente me devuelven algo que creí perdido con la jubilación: dirección, intención, presencia. Y si yo, que durante años creí que la ciencia y la farmacología tenían todas las respuestas, he llegado a rendirme con humildad ante el poder de estas prácticas, es porque funcionan, porque reconectan, porque sanan desde lugares donde la medicina a veces no alcanza. No quiero que me malinterpretes. No estoy diciendo que el yoga o el tai chi reemplazan todo lo demás, pero sí estoy diciendo que lo complementan de una forma profundamente humana, que no se trata solo de tratar órganos enfermos, sino de cuidar personas que necesitan volver a sentirse enteras. Y eso, en la vejez, es vital, porque cuando los días se vuelven más parecidos, cuando el cuerpo cambia sin pedir permiso, cuando los hijos ya no están en casa y el silencio se vuelve rutina, necesitamos más que nunca prácticas que nos devuelvan a nosotros mismos, que nos den estructuras sin rigidez, movimientos sin violencia, silencio sin soledad. He animado a muchos de mis pacientes a probar estas disciplinas. Algunos empezaron sentados, solo moviendo los brazos. Otros necesitaban una silla al lado para apoyarse. Pero todos, sin excepción, me contaron que algo en ellos se despertó, que respiraban mejor, dormían mejor, pensaban con más claridad, sentían menos ansiedad y, sobre todo, recuperaban una forma de relación con su cuerpo que creían perdida. Hoy quiero animarte a ti. No necesitas tener experiencia, no necesitas equipamiento costoso, solo necesitas decidirte. Puedes buscar un video sencillo en internet, un grupo en tu comunidad, una guía suave para principiantes. Puedes practicar en tu salón, en tu jardín, en una plaza tranquila. El lugar no importa. Lo que importa es el gesto. Es el permiso que te das a ti mismo de volver a moverte con ternura. Porque sí, puedes seguir tomando tus medicamentos. Puedes seguir yendo al médico, pero si no te das unos minutos al día para reconectarte, para moverte desde adentro, para estirarte con conciencia, estarás dejando fuera una parte esencial de tu sanación. No es tarde, nunca lo es. La edad no es un obstáculo, es un punto de partida. Y tu cuerpo, aunque sientas que ya no responde como antes, sigue siendo tuyo. Sigue siendo un hogar que puedes cuidar, habitar y amar. El yoga y el tai chi no son modas, son caminos antiguos hacia una vida más presente. Y si en este momento de tu vida decides caminar hacia adentro, aunque sea con pasos lentos, descubrirás que aún hay mucho por vivir y que el bienestar, cuando se cultiva desde el alma, no tiene fecha de vencimiento. A esta altura de mi vida, después de haber acompañado a tantos pacientes, cuerpos, biografías y silencios, he llegado a una conclusión que no está en los libros de medicina, pero que es más cierta que muchas teorías clínicas. Cuidar el cuerpo es también cuidar la dignidad. Puede sonar poético o exagerado, pero no lo es. En la vejez, cuando tantas cosas se pierden, la agilidad, la fuerza, la rapidez, incluso la independencia, lo que más duele no es el desgaste físico, sino la sensación de que ya no podemos hacernos cargo de nosotros mismos. Y eso empieza en los detalles que parecen insignificantes. Como médico, he visto cómo una pequeña herida mal atendida se convierte en una úlcera, como una simple grieta en el talón termina en una infección profunda, como una piel que no se seca con cuidado acaba siendo una fuente de hongos y vergüenza. Pero lo que más me ha dolido presenciar no son las complicaciones clínicas, sino lo que sucede en el alma de mis pacientes cuando sienten que han perdido el control sobre su propio cuerpo. Por eso he insistido durante esta serie de videos en prácticas que pueden parecer simples, pero que son profundamente transformadoras. Dormir bien, moverse con constancia, recibir la luz del sol, fortalecer las piernas y reconectar con el cuerpo a través del yoga o el tai chi, no son solo estrategias de salud. Son formas de reclamar una identidad que muchos sienten que se les escapa. No quiero que pienses que estoy romantizando la vejez.
Sé que duele, sé que hay días en los que simplemente uno no tiene ganas, en los que el cuerpo no responde y el alma pesa. Pero también sé que hay una diferencia radical entre envejecer con resignación y envejecer con conciencia. La diferencia no está en cuántos años tenemos, sino en qué hacemos con los años que nos quedan. El verdadero envejecimiento saludable no comienza con la genética, ni siquiera con la alimentación, aunque ambas ayudan. Comienza cuando uno decide que su vida todavía merece ser vivida con calidad, con presencia, con intención. Y para eso necesitamos devolverle protagonismo a lo que hacemos cada día con nuestro cuerpo. No esperes a que sea demasiado tarde, no esperes a caer, a enfermar, a depender. Empieza hoy, con lo que puedas desde donde estés. Un estiramiento, una caminata, un vaso de agua al sol, una respiración profunda con los ojos cerrados y mañana un paso más. Lo importante no es cuán rápido avances, sino que no te detengas, porque mientras sigas caminando, aunque sea lento, estás diciéndole a la vida que todavía tienes algo que aportar. Y créeme, lo tienes. Todos lo tenemos, hasta el último aliento. La gran lección que quiero dejarte es esta. El cuerpo es un libro que nunca se termina de leer. Cada día es una página nueva, y cada pequeño gesto de cuidado, por mínimo que parezca, es una forma de seguir escribiendo con dignidad, con amor, con valor. ¿Cómo puedes aplicar esto a tu vida? Observa tus rutinas. Pregúntate, ¿estoy honrando mi cuerpo o lo estoy abandonando? ¿Estoy escuchando lo que necesita o estoy ignorándolo? Elige un cambio pequeño, solo uno, y hazlo todos los días. Tal vez dormir 30 minutos más. Tal vez caminar 5 minutos. Tal vez respirar conscientemente antes de acostarte. La clave está en crear una cadena de pequeños actos que se conviertan en una gran transformación. Y ahora, me gustaría conocer tu experiencia. Pregunta para ti, ¿cuál de las 5 prácticas que mencionamos sientes que más necesitas incorporar en tu rutina diaria? A. Dormir mejor, moverte más, tomar más sol, fortalecer tus piernas. Probar yoga o tai chi. Por favor, déjame tu respuesta en los comentarios. Me encantará leer tu opinión y entre todos podemos inspirarnos mutuamente. Si este contenido te ha sido útil, te invito a suscribirte al canal. Cada nuevo suscriptor es un pequeño impulso que me anima a seguir grabando, a pesar de que como tú, ya no soy joven. Lo hago porque siento que todavía puedo ofrecer algo al mundo. Y si deseas apoyar este proyecto con una donación, por pequeña que sea, será muy bienvenida. Es tu forma de decir, gracias por compartir tu tiempo y experiencia con nosotros. Puedes encontrar el enlace de donación en la descripción del video. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Y gracias sobre todo por seguir cuidándote, porque mientras te cuides, nos cuidas a todos los que te rodean. Seguimos adelante, juntos.